Dijimos en la introducción que esto es una introducción al conocimiento de la sociedad y el Estado. Entonces la primera pregunta obviamente es ¿de qué hablamos cuando hablamos de sociedad y qué decimos cuando decimos Estado? La sociedad tiene múltiples definiciones posibles, no es nuestro objetivo centrarnos en el análisis concreto del concepto sociedad, pero sí decir que todo agregado humano constituye algún tipo de sociedad y que estas sociedades con el tiempo han tenido una evolución cada vez más compleja. Por eso hay quienes en términos sociológicos han hablado de comunidad distinguiéndolo de sociedad para hablar de una construcción social mucho más compleja, con división de roles, con una cantidad de cuestiones vinculadas a lo que usualmente conocemos como modernidad. La modernidad comienza aproximadamente en el siglo XV, tiene que ver con el comienzo del capitalismo, el desarrollo de una cantidad de cuestiones que en la historia humana anteriormente habían estado presentes, pero de un modo distinto y cada vez más complejo a partir de ese momento. Cuando hablamos de modernidad, entonces nos referimos a aproximadamente el momento del descubrimiento de América hacia acá, no porque el descubrimiento de América sea en sí mismo un hecho, sino por una cuestión de convención historiográfica. Otros hablan de la conquista de Constantinopla por parte de los turcos, bueno, no importa, la cuestión es que en el siglo XV, aproximadamente fines del siglo XV, principios del XVI, comienza este periodo. En lo que a nosotros respecta vamos a trabajar especialmente sobre el siglo XX y siglo XXI y algunas cosas vinculadas a fines del siglo XIX, pero es necesario decir estas cosas para entender que el concepto moderno de sociedad y el de Estado están vinculados a un momento que arranca allá por el siglo XV y XVI. No existió siempre una cosa parecida a lo que hay en la actualidad, sino que han existido distintos tipos de sociedad y distintos tipos de Estado y en la actualidad, que es de lo que vamos a hablar, estamos frente a un concepto que tiene que ver con la sociedad y el Estado en la modernidad. Entonces, cuando hablamos de sociedad, vamos a hablar de esta sociedad compleja, múltiple, pluricultural, estructurada en distintas capas sociales o distintos sectores o clases, etc. Cuando hablamos de Estado, hablamos de un Estado que tiene ciertas características ya plenamente desarrolladas, no de un Estado en los comienzos del momento de la historia reciente de la modernidad, sino de un Estado que tiene una cantidad de complejidades que a su vez en el siglo XX se han ido volviendo cada vez más complejas, valga la redundancia. Estamos hablando de eso porque para entender lo que pasa necesitamos tener en claro que las cosas no han sido siempre de la misma manera y seguramente no serán siempre de la misma manera. Justamente hay una perspectiva que es al mismo tiempo histórica y por eso sabemos que hay un desarrollo, un transcurrir en la historia y al mismo tiempo objetiva de un determinado momento, de un análisis estructural de lo que sucede en ese momento. Si hablamos de eso, entonces tenemos que distinguir que en el Estado moderno existen diferentes posibilidades de definición, pero se suele utilizar una que tiene que ver con Weber, Max Weber, uno de los fundadores del pensamiento social contemporáneo. Y Weber decía que el Estado es aquel que tiene el monopolio del uso legítimo de la violencia. ¿Qué significa esto? Significa que aceptamos todos en el Estado moderno que hay un solo portador del uso legítimo de la violencia que puede aplicarlo en última instancia, que no es lo único que lo define, porque también lo definen un territorio determinado, una población, un conjunto de normas, una cantidad de cuestiones que ustedes van a poder desarrollar leyendo el texto correspondiente en herramientas. A su vez, este Estado está gobernado por un determinado gobierno. Gobierno y Estado no son lo mismo. Gobierno es aquel que ejerce en un determinado momento la representación institucional del Estado que ha sido elegido o que ha sido impuesto según diferentes posibilidades que tienen que ver con qué sucede al interior de ese Estado, cómo se distribuyen las posibilidades de decidir qué es lo que sucede. No dije anteriormente que el Estado siempre es la forma de organización política de una sociedad determinada en un momento determinado. Y esto es importante comprenderlo porque Estado y sociedad están íntimamente relacionados. Se han trabajado diferentes conceptos desde la sociología, desde la ciencia política, desde la historia, la antropología, la economía, pero en definitiva en las ciencias sociales hay un consenso respecto de esta idea de que el Estado es la forma de organización política de una sociedad determinada que tiene ciertas características que son las que mencioné anteriormente, que se rige por un gobierno durante un periodo determinado y todo esto ha llevado también a que se hable en particular de régimen político. El régimen político, entonces, tiene que ver con ciertas características que hacen a cómo funciona en concreto ese Estado, ese gobierno en un periodo determinado.
Es decir, el régimen político no es una invariante, algo que siempre está y nunca cambia, sino que puede haber cambios. De hecho, hay cambios. Y justamente una de las cosas que vamos a ver a lo largo del desarrollo de la materia son, y vinculado a la historia argentina, en este caso como referente concreto, algunos cambios que se han producido en regímenes políticos. Un régimen político no es otra cosa más que un conjunto de reglas que funcionan dentro de ese régimen político para cómo se gobierna. Es decir, un régimen político hace referencia a cualquier tipo de régimen político que puede ser democrático, no democrático, semidemocrático, autoritario, etc. Puede haber diferentes calificativos para esto. Lo importante no son los calificativos en términos adjetivos, sino las conceptualizaciones. Respecto de las conceptualizaciones, es claro e importante que entienda que el régimen político es toda forma de organizar un conjunto de reglas e instituciones al interior de un determinado Estado en un determinado periodo histórico. Y eso incluye tanto a regímenes políticos democráticos como no democráticos. Y esto es importante que lo entiendan porque a veces se utiliza el concepto de régimen político de una manera peyorativa, calificativa, cuando se habla del régimen de tal o del régimen de cual. Son todos regímenes políticos, los democráticos, los no democráticos, los autoritarios, y la forma de definir si es democrático o no también es posible de ser conceptualizada. No es un tema de calificativos, y esto es fundamental que ustedes lo comprendan.